El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Hay una sed que el agua no puede apagar. Una sed que no se siente en la garganta, sino en el alma. Muchas personas caminan por la vida tratando de saciarla. Algunos buscan llenar ese vacío con éxito, otros con relaciones, otros con nuevas oportunidades. Pero sin importar cuánto intenten, la sed vuelve, porque hay una sed que solo puede ser saciada por algo eterno. Hace más de 2000 años, en un camino polvoriento de Samaria, una mujer que cargaba con su propia historia de dolor caminaba hacia un pozo. Era mediodía, la hora en que el sol cae con más fuerza sobre la tierra. No era el momento habitual para buscar agua, pero aquella mujer había aprendido a evitar a los demás. Había aprendido a caminar sola. Lo que ella no sabía era que ese día su vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque sentado junto al pozo, había un hombre esperando. Un hombre que no solo veía su historia, veía también su sed, y estaba a punto de ofrecerle algo que nadie más en el mundo podía darle. Agua viva. Capítulo 1. El camino hacia el pozo. Era uno de esos días en los que el aire parece quedarse inmóvil, cuando el calor del mediodía cubre los caminos polvorientos y el silencio se apodera de los campos. La mayoría de las personas evitaban caminar a esa hora. Los viajeros buscaban sombra. Los campesinos descansaban. Las mujeres que iban por agua lo hacían temprano en la mañana, cuando el sol aún no quemaba la piel. Pero aquel día, en ese momento inesperado, dos caminos estaban a punto de cruzarse. Jesús venía de Judea. Había comenzado un viaje hacia Galilea junto a sus discípulos. Muchos judíos evitaban atravesar Samaria. El conflicto entre judíos y samaritanos llevaba generaciones. Era una historia llena de prejuicios, resentimientos y desconfianza. Para muchos, Samaria era un lugar que simplemente se rodeaba. Pero Jesús decidió tomar ese camino. No por accidente, sino por conveniencia. Había algo en ese lugar, y en ese momento, que formaba parte de un propósito mayor. Después de caminar durante horas, llegaron a un pequeño lugar cerca de la ciudad de Sicar. Allí se encontraba un pozo antiguo, un pozo que había sido cavado generaciones atrás y que aún servía como fuente de agua para los habitantes de la región. Era conocido como el Pozo de Jacob, un lugar que llevaba siglos viendo pasar la historia de hombres y mujeres que venían a buscar agua. Jesús estaba cansado por el viaje. El camino había sido largo. El polvo del desierto se pegaba a las sandalias y el sol pesaba sobre los hombros de los viajeros. Entonces decidió detenerse. Se sentó junto al pozo. Sus discípulos continuaron hacia la ciudad para comprar comida. Por un momento, el lugar quedó en silencio. El viento movía lentamente el polvo del camino. El agua permanecía oculta en la profundidad del pozo, esperando a quien viniera a buscarla. Y fue entonces cuando alguien apareció. Una mujer caminaba hacia el pozo. Venía sola. Su paso era tranquilo, pero había algo en su manera de moverse que revelaba costumbre. Había hecho ese camino muchas veces. Cargaba un cántaro para recoger agua. Era una tarea simple, una rutina cotidiana, pero también era una tarea que la llevaba a evitar a los demás, porque ella no venía en la mañana, como las otras mujeres del pueblo. Venía al mediodía, cuando nadie más estaba allí. El sol mantenía a todos en sus casas. Ese pozo quedaba vacío. Era la hora perfecta para no cruzar miradas, para no escuchar murmullos, para no sentir el peso de las historias que otros contaban sobre ella. Lo que aquella mujer no sabía era que ese día el pozo no estaba vacío. Sentado junto al brocal de piedra, había un hombre esperando. Un hombre que no solo conocía su historia, conocía también la sed que llevaba en el alma. Y ese encuentro, que parecía tan simple, estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más transformadores de toda su vida. Capítulo 2. El encuentro inesperado. El camino polvoriento crujía bajo sus sandalias mientras cargaba el cántaro vacío. Para ella,
Aquel momento del día siempre había sido el mismo. El calor del mediodía. Silencio del lugar. La tranquilidad de no tener que cruzar miradas con nadie. Era una rutina que había aprendido a aceptar. Venir cuando los demás no venían. Evitar preguntas, susurros y recuerdos. Pero aquel día algo era diferente. Cuando llegó al pozo, vio que no estaba sola. Un hombre estaba sentado junto al brocal de piedra. Por su forma de vestir, por sus rasgos, por su presencia, era evidente que era judío. Por un instante el ambiente se volvió incómodo. Los judíos y los samaritanos no solían hablar entre sí. Entre ambos pueblos existía una distancia profunda, una historia de tensiones que había crecido durante generaciones. Las conversaciones entre ellos eran raras. Y menos aún en una situación como aquella. Un hombre judío. Una mujer samaritana. Solos junto a un pozo. La mujer intentó concentrarse en su tarea. Bajó el cántaro. Tomó la cuerda. Se preparó para sacar agua sin llamar la atención. Pero entonces, el hombre habló. Sus palabras rompieron el silencio del lugar. Dame de beber. La petición era sencilla. Pero en aquel contexto era sorprendente. La mujer levantó la mirada, sorprendida. No era normal que un judío pidiera algo a un samaritano, mucho menos a una mujer. Durante un instante lo observó con atención. Había algo distinto en su manera de hablar. No había desprecio en su voz. No había distancia. Solo una petición simple. Entonces respondió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Era una pregunta honesta. Una pregunta que reflejaba la barrera invisible que separaba sus mundos. Pero Jesús no estaba allí para reforzar barreras. Estaba allí para romperlas. La miró con calma. Y entonces dijo algo que ella no esperaba escuchar. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La mujer frunció el ceño ligeramente. Miró el pozo, el cántaro y al hombre frente a ella. La profundidad del pozo era evidente. El agua estaba lejos, oculta en la oscuridad. Y aquel hombre no tenía ningún recipiente para sacarla. Entonces respondió con cierta incredulidad. Señor, no tienes con qué sacar el agua. Y el pozo es profundo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? La conversación que había comenzado como una simple petición, estaba tomando un rumbo inesperado. Porque Jesús no estaba hablando de agua común. No estaba hablando del agua que calma la sed del cuerpo. Estaba hablando de algo mucho más profundo. Algo que aquella mujer había estado buscando durante mucho tiempo. Sin saberlo. El agua que puede saciar la sed del alma. Y en ese momento, esa conversación apenas estaba comenzando. Capítulo 3. El agua que apaga la sed del alma. Las palabras que acababa de escuchar despertaban preguntas en su mente. Había venido al pozo para buscar agua, como siempre. Una tarea simple, rutina diaria. Pero aquel hombre estaba hablando de algo diferente. Algo que no parecía pertenecer al mundo cotidiano. Agua viva. La expresión quedó resonando en su interior. Entonces Jesús continuó hablando. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían una profundidad que la mujer no podía ignorar. Cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed. Jesús miró el pozo. El agua que estaba allí había servido a generaciones. Había calmado la sed de innumerables personas a lo largo de los siglos. Pero su efecto siempre era temporal. La sed regresaba. Siempre regresaba. Entonces añadió, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La mujer escuchaba atentamente. Algo en aquellas palabras comenzaba a tocar una parte profunda de su corazón. Jesús continuó, el agua que yo le daré será dentro de él una fuente que brota para vida eterna. Por un momento,
El mundo alrededor pareció detenerse. El viento movía suavemente la tierra del camino. El sol seguía cayendo con fuerza sobre el valle. Pero aquella conversación estaba entrando en un terreno mucho más profundo. La mujer pensaba en su vida. Pensaba en las decisiones que había tomado. Pensaba en los caminos que había recorrido. Había buscado llenar su vida de muchas maneras. Intentado encontrar algo que calmara el vacío que sentía. Pero nada parecía durar. Nada parecía permanecer. Era como si siempre hubiera una sed que volvía. Una sed que ninguna circunstancia lograba apagar. Entonces dijo algo que revelaba su deseo más sincero. Señor, dame de esa agua. No lo dijo con orgullo, ni con desafío. Lo dijo con algo que llevaba mucho tiempo esperando. Esperanza. Dame de esa agua, para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a sacarla. Tal vez aún no entendía completamente lo que Jesús quería decir. Pero en su corazón había algo que comenzaba a despertar. El deseo de algo diferente. Algo que no se acabara. Algo que realmente pudiera llenar el vacío que llevaba dentro. Jesús la observó en silencio por un momento. Sabía que aquella conversación estaba llegando al punto más profundo. Porque antes de recibir el agua viva, la mujer necesitaba enfrentar una verdad. Una verdad que llevaba años escondida en su vida. Entonces Jesús dijo algo inesperado. Ve. Llama a tu marido. Y vuelve acá. La petición parecía simple, pero tocaba una parte delicada de su historia. La mujer respondió con pocas palabras. No tengo marido. Era una respuesta breve, directa, pero detrás de ella había mucho más. Jesús la miró con compasión, y entonces reveló algo que nadie más en aquel lugar podía saber. Algo que cambiaría completamente el rumbo de aquella conversación. Y también, el rumbo de su vida. Capítulo 4. La verdad que transforma. La mujer había respondido con pocas palabras. No tengo marido. Era una frase sencilla, pero detrás de ella había una historia que muy pocas personas conocían completamente. Quizás estaba acostumbrada a decirla. Tal vez era la forma más fácil de evitar conversaciones incómodas. Pero esta vez, algo era diferente. Jesús la miró con una calma profunda. No había juicio en su mirada, ni reproche. Solo una verdad que estaba a punto de salir a la luz. Entonces dijo, bien has dicho, no tengo marido, punto. La mujer levantó la mirada con sorpresa. Pero Jesús continuó hablando. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Las palabras fueron claras, directas, pero no estaban cargadas de condena. Eran palabras que revelaban algo que nadie más en aquel lugar sabía. La mujer quedó en silencio. Por un momento, su mente intentó comprender lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía aquel hombre conocer su vida? ¿Cómo podía conocer su historia? Aquellas decisiones, aquellos caminos, aquellas heridas, todo lo que había intentado dejar atrás. Durante años había cargado con el peso de las miradas del pueblo, con los murmullos, las historias que otros contaban. Por eso venía al pozo al mediodía, cuando nadie más estaba allí. Pero aquel hombre, sabía todo, y aún así, estaba hablando con ella. No se había levantado para irse. Su actitud no había cambiado. Jamás había mostrado desprecio. En lugar de eso, permanecía allí, con la misma calma, la misma paz. La mujer sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. No era vergüenza. Tampoco tenía miedo. Era algo más profundo. La sensación de que alguien finalmente la veía, tal como era. Entonces respondió con respeto. Señor, me parece que tú eres profeta. Sus palabras reflejaban asombro, pero también una búsqueda que llevaba dentro. Entonces cambió ligeramente el rumbo de la conversación. Habló sobre la adoración, las diferencias entre judíos y samaritanos.
el lugar donde se debía buscar a Dios. Era una pregunta que había existido durante generaciones. Pero Jesús llevó la conversación hacia algo mucho más profundo. Le dijo, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. La mujer escuchaba atentamente. Y entonces Jesús pronunció una verdad que atravesaba todas las barreras. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Aquellas palabras eran diferentes a todo lo que ella había escuchado antes. No hablaban de templos, tampoco de lugares. Hablaban de algo que nacía dentro del corazón. Por un momento, la mujer recordó algo que su pueblo esperaba desde hacía mucho tiempo. Una promesa. Entonces dijo, sé que ha de venir el Mesías, el que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús la miró. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. Con una serenidad absoluta, respondió, yo soy el que habla contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La mujer entendió. Lo que comenzó como una conversación simple junto a un pozo, se había convertido en el encuentro más importante de su vida. Había encontrado al Mesías. Y cuando alguien encuentra una verdad así, ya no puede guardarla solo para sí mismo. Porque hay encuentros con Dios que cambian la historia de una vida. Y también hay historias como esta, que siguen tocando el corazón de quienes las escuchan incluso hoy. Si esta historia está despertando algo en tu interior, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta en el canal y comparte este video, donde seguimos explorando las historias más profundas de la Biblia. Historias que no solo se escuchan, sino que pueden transformar la manera en que vemos nuestra propia vida. Capítulo 5. El Mesías revelado. Yo soy el que habla contigo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El viento se movía suavemente entre las piedras del camino, y el sol seguía cayendo sobre el valle de Samaria, pero para aquella mujer, todo había cambiado. Había venido al pozo buscando agua. Una tarea simple, una rutina más en un día cualquiera. Pero ahora estaba frente a alguien que había visto lo más profundo de su vida. Y aún así no se había apartado. Había escuchado su historia sin condenarla. Había revelado verdades que nadie más conocía. Y ahora afirmaba algo que cambiaría todo. Era el Mesías. El esperado. Aquel del que hablaban las antiguas promesas. El que traería luz a los corazones. El que revelaría la verdad. La mujer permanecía en silencio. No sabía qué decir. No sabía qué preguntar. Pero algo dentro de ella comenzaba a transformarse. Mientras tanto, en ese mismo momento, los discípulos regresaban desde la ciudad. Venían trayendo comida. Al acercarse al pozo, se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer samaritana. No era lo habitual. Las normas sociales de la época hacían que ese tipo de conversación fuera poco común. Pero ninguno se atrevió a preguntar. Ninguno dijo nada. Algo en la escena les hizo guardar silencio. Mientras tanto, la mujer seguía allí, contemplando lo que acababa de descubrir. El cántaro que había traído para buscar agua seguía apoyado junto al pozo. Pero ahora parecía insignificante, porque la sed que la había acompañado durante años comenzaba a desaparecer. Había encontrado algo que nunca esperaría encontrar. Esperanza. Entonces ocurrió algo que marcaría el siguiente paso de su historia. La mujer dejó su cántaro. Lo dejó junto al pozo. Y comenzó a correr hacia la ciudad. Aquella mujer que solía evitar a las personas. Aquella mujer que venía al mediodía para no cruzarse con nadie. Ahora corría directamente hacia el lugar donde todos estaban. Porque cuando alguien encuentra algo que transforma su vida, no puede guardarlo en silencio. Y lo que estaba a punto de suceder en la ciudad de Sicar, mostraría que un solo encuentro con la verdad puede cambiar mucho más que una sola vida. Capítulo 6. La mujer que dejó su cántaro. El sol seguía alto en el cielo, iluminando las calles de Sicar,
pero ahora su corazón estaba lleno de algo que hacía mucho tiempo no sentía. Esperanza. Había llegado al pozo cargando un cántaro, pero lo había dejado atrás. En aquel momento, el agua que había venido a buscar ya no parecía lo más importante, porque había encontrado algo mucho más profundo. Había encontrado al Mesías. Al entrar en la ciudad, su respiración aún estaba acelerada por la carrera. Las personas comenzaron a mirarla. Muchos la conocían. Conocían su historia. Conocían los rumores. Durante mucho tiempo había evitado esas miradas. Pero ahora era diferente. Algo en su interior había cambiado. La mujer comenzó a hablar. Vengan. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Sus palabras no eran un discurso elaborado. No eran una enseñanza compleja. Eran simplemente el testimonio de alguien que había tenido un encuentro verdadero. Entonces añadió algo que despertó la curiosidad de todos. ¿No será este el Cristo? La pregunta comenzó a recorrer las calles del pueblo. Las personas comenzaron a mirarse unas a otras. Algunos sintieron curiosidad. Otros sintieron sorpresa. Pero algo en la manera en que aquella mujer hablaba hizo que muchos quisieran descubrirlo por sí mismos. Entonces comenzaron a salir de la ciudad. Hombres y mujeres caminaron por el mismo camino que ella había recorrido. Se dirigían hacia el pozo. Mientras tanto, en el pozo de Jacob, los discípulos estaban con Jesús. Habían traído comida desde la ciudad. Intentaban persuadirlo para que comiera algo después del largo viaje. Pero Jesús respondió con palabras que ellos no comprendieron completamente. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se miraron entre sí. No entendían lo que quería decir. Entonces Jesús explicó. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mientras hablaba, levantó la mirada hacia el camino que conducía a la ciudad. En la distancia, una multitud comenzaba a acercarse. Las personas venían caminando desde Sicar. Eran los habitantes del pueblo. Venían porque una mujer había decidido contar su historia. Jesús miró a sus discípulos y dijo, levanten los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Lo que estaba ocurriendo era algo extraordinario. Una mujer que durante años había vivido en silencio, ahora estaba siendo el instrumento para que muchos otros encontraran la verdad. Y aquella multitud que se acercaba al pozo, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su propia historia también. Capítulo 7. Cuando un encuentro cambia una ciudad. Hombres, mujeres y jóvenes salían de la ciudad de Sicar con curiosidad en sus miradas. Habían escuchado las palabras de aquella mujer. Una mujer que muchos conocían, cuya historia había sido motivo de comentarios durante años. Pero algo en su voz había sido diferente. No hablaba con vergüenza. Tampoco hablaba con miedo. Solo hablaba con una convicción que nadie había visto antes. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Aquellas palabras despertaron algo en el corazón de la gente. No sabían exactamente qué encontrarían, pero querían descubrirlo por sí mismos. Mientras tanto, Jesús permanecía junto al pozo. El mismo lugar donde, horas antes, todo parecía un encuentro sencillo entre dos personas. Pero ahora ese lugar se estaba convirtiendo en el punto de encuentro para muchos. La multitud comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo sobre el camino. Cuando llegaron al pozo, observaron a Jesús. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con cautela, pero ninguno podía ignorar la serenidad que transmitía su presencia. La mujer permanecía cerca. No necesitaba decir mucho más. Su historia ya había abierto la puerta. Entonces comenzaron a hablar con Jesús. Escucharon sus palabras, sus enseñanzas, y algo comenzó a suceder en sus corazones. Muchos de ellos comenzaron a creer. Primero habían venido por el testimonio de la mujer, pero ahora estaban escuchando directamente al hombre del que ella había hablado.
Las conversaciones se prolongaron. Las preguntas surgieron. Y las respuestas comenzaron a iluminar corazones que durante mucho tiempo habían estado buscando. Los habitantes de Sicar hicieron algo que nadie esperaba. Le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Y Jesús aceptó. Durante 2 días permaneció allí. 2 días en los que muchas personas escucharon sus palabras. 2 días en los que la verdad comenzó a abrir caminos en el corazón de la ciudad. Y al final de ese tiempo, muchos de ellos dijeron algo que reflejaba lo que había ocurrido. Le dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste. Ahora nosotros mismos hemos escuchado. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Aquella mujer había ido al pozo buscando agua, pero regresó con algo mucho más grande. Había encontrado una verdad que no solo transformó su vida, también abrió el camino para que toda una ciudad pudiera descubrir la esperanza. Capítulo 8. El agua que nunca se agota. El mismo lugar donde comenzó aquella conversación sencilla entre un hombre y una mujer, ahora guardaba el eco de algo mucho más grande. Un encuentro que había cambiado una vida. Y después, una ciudad entera. 2 días habían pasado desde aquel momento en que la mujer llegó al pozo con su cántaro vacío. En que los habitantes de Sicar escucharon a Jesús. Muchos corazones comenzaron a comprender algo que nunca habían entendido completamente. Que Dios no busca personas perfectas. Busca corazones abiertos. Y aquella mujer había sido el comienzo de todo. Ella no era una líder religiosa. Tampoco era una maestra. Ni alguien respetado en su comunidad. Ella era simplemente alguien que había tenido un encuentro real con la verdad. Y ese encuentro fue suficiente para que algo nuevo comenzara. Porque cuando alguien descubre el agua viva, no puede seguir viviendo de la misma manera. El agua del pozo calmaba la sed del cuerpo. Pero el agua de la que habló Jesús calmaba la sed del alma. Una sed que muchas personas intentan llenar durante toda su vida. Con logros, relaciones o con nuevas oportunidades. Pero siempre vuelve. Siempre regresa. Porque hay una sed que solo puede ser saciada por algo eterno. La mujer samaritana descubrió ese día que Dios no estaba buscando templos. Estaba buscando corazones. Dispuestos a escuchar. A reconocer su verdad. Para recibir una nueva vida. Y esa historia sigue teniendo un significado profundo hoy. Porque todavía hay muchas personas caminando por sus propios desiertos. Todavía hay corazones que siguen buscando algo que llene el vacío que sienten dentro. Y el mismo mensaje que Jesús dijo junto a aquel pozo, sigue siendo el mismo hoy. El que beba del agua que Él ofrece, no tendrá sed jamás. Porque dentro de él comenzará a brotar una fuente de vida, de esperanza, que nunca se agota. Y quizás esa es la razón por la que historias como esta siguen siendo contadas una y otra vez. Porque cada persona que las escucha, puede descubrir que el encuentro con Dios no siempre ocurre en lugares extraordinarios. A veces ocurre en los momentos más simples. En un camino cualquiera. En un día común. En un pozo antiguo. Y en ese momento, todo puede cambiar. Reflexión. La sed que todos llevamos dentro. La historia de la mujer samaritana es mucho más que un encuentro junto a un pozo. Es un espejo de la vida humana. Porque todos, en algún momento, caminamos con sed. No siempre es una sed visible. No es algo que podamos explicar fácilmente. Pero está ahí. Es la sensación de que algo falta. El deseo de encontrar algo que realmente llene el corazón. A lo largo de la vida muchas personas intentan saciar esa sed de diferentes maneras. Algunos buscan respuestas en el éxito, relaciones o en nuevas experiencias. Pero muchas veces, después de todo eso, la sensación regresa. Como si el corazón siguiera esperando algo más. La mujer samaritana conocía muy bien esa sensación. Había recorrido muchos caminos. Tomado muchas decisiones. Intentado encontrar algo que llenara su vida. Pero aún así, seguía caminando sola hacia el pozo al mediodía. Hasta que un día ocurrió algo inesperado.
No fue ella quien encontró a Dios. Fue Dios quien la encontró a ella. En un lugar cotidiano. En medio de una rutina simple. Jesús no comenzó señalando sus errores. No comenzó condenando su pasado. Comenzó hablando de algo que su corazón necesitaba escuchar. El agua viva. Algo que no se acaba. Que no depende de circunstancias. Algo que transforma desde adentro. Y cuando ella se atrevió a escuchar, su historia cambió. Porque muchas veces pensamos que debemos cambiar nuestra vida primero para acercarnos a Dios. Pero esta historia muestra algo diferente. Dios se acerca primero. Dios inicia el encuentro. Dios ofrece el agua. Y cuando alguien decide recibirla, comienza un proceso de transformación. La mujer que antes evitaba a las personas, se convirtió en alguien que compartía esperanza. La mujer que caminaba sola, ahora invitaba a otros a encontrar la verdad. Un solo encuentro puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Y quizás esa es la pregunta que esta historia deja para cada uno de nosotros. ¿De qué fuente estamos bebiendo? ¿De aquello que solo calma la sed por un momento? ¿O de aquello que puede transformar el corazón para siempre? Porque el agua viva de la que habló Jesús sigue estando disponible hoy, para cualquiera que esté dispuesto a buscarla, para cualquiera que esté dispuesto a escuchar, y para cualquiera que reconozca que la sed del alma solo puede ser saciada por Dios. Hay encuentros que parecen pequeños, pero cambian una vida para siempre. Una conversación sencilla, momentos inesperados, un día que parecía igual a todos los demás. Así comenzó la historia de la mujer samaritana. Un camino hacia un pozo, un cántaro vacío, y un hombre sentado esperando. Pero lo que parecía un momento común, se convirtió en uno de los encuentros más profundos de toda su vida. Porque cuando alguien se encuentra con la verdad, algo dentro del corazón comienza a despertar. La mujer que había llegado sola al pozo, se fue con una historia que compartir. La mujer que había evitado a las personas, terminó invitando a toda una ciudad. Todo comenzó con una simple conversación, y terminó con corazones transformados. Y si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, tómate un momento para detenerte y pensar en esto. Tal vez todos, en algún punto de nuestra vida, hemos sido como aquella mujer caminando hacia el pozo, buscando respuestas, buscando paz, buscando algo que realmente llene el alma. Si este mensaje te recordó que aún existe esperanza, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal, porque aquí seguimos explorando las historias más profundas de la Biblia. Historias que no solo se escuchan, historias que pueden transformar la manera en que vemos nuestra vida. Si este video te ayudó, deja un me gusta. Ese pequeño gesto permite que más personas puedan encontrar estas historias y recibir este mismo mensaje de esperanza. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo como esto hoy, compártele este video. A veces una historia puede llegar al corazón justo en el momento en que más se necesita. Y ahora te invito a algo más. En este canal seguimos descubriendo juntos historias bíblicas que han marcado la vida de millones de personas a lo largo del tiempo. Historias de fe, de transformación, de encuentros inesperados con Dios. Así que quédate con nosotros, porque en el próximo video exploraremos otra historia que también podría tocar profundamente tu corazón. Nos vemos en el siguiente encuentro. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.